En esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema que es bastante útil, a veces está de moda, a veces no tanto, pero es fundamental dentro de las competencias de los pastores o los ministros, los maestros, e inclusive algunas iglesias presentan dentro de su paquete ministerial la especialidad, por decir una palabra, de la consejería bíblica. Entonces vamos a tomar una serie de varias semanas probablemente en la que vamos a hablar acerca del fundamento y las técnicas de la consejería bíblica. Por supuesto, cuando decimos consejería bíblica nos estamos refiriendo a aquel tipo de consejo y de proceso de consejería, que eso también lo vamos a desmenuzar un tanto, que utiliza la Biblia como su texto de apoyo. Eso es lo que hace diferente la consejería cristiana, la consejería bíblica, de la consejería o las terapias seculares, porque utiliza la Biblia como su fuente de información para la resolución de los problemas. Queremos entonces recordar que cuando se habla de consejería se está hablando de un momento oportuno en el que una persona que tiene un problema, una situación, un conflicto que le parece difícil resolver, que ha intentado tal vez hacer algo para resolver, pero no ha logrado hacerlo, busca a otra persona para que le aconseje, para que le ayude, para que le pueda indicar cuáles serían las formas de llegar a la solución de su problema. Cuando consideramos esto, entonces hay una gran realidad. Los seres humanos, todos tenemos problemas. A todos nos puede suceder en cualquier momento, por diferentes circunstancias de la vida, que nos enfrentemos a problemas o a crisis en las que necesitamos el apoyo, el consejo, la ayuda de alguien que tal vez esté más capacitada, alguien que tenga más experiencia que nosotros y que pueda ayudarnos a resolverlo. La consejería entonces tiene que ver con la comunicación. La comunicación siempre es un proceso en el que intervienen más de dos personas. La comunicación necesita a alguien que hable y necesita a otro que escuche. Por eso cuando hablamos de consejería estamos hablando de la intervención de dos o más personas y hablamos de que la consejería dentro de la iglesia debe ser considerada como uno de los ministerios de ayuda. De hecho, la palabra terapia y la palabra terapeuta son palabras que en su etimología, en su origen, en su significado, quieren decir ayuda o ayudante. Entonces, cuando alguien va a buscar ayuda y consejo a un terapeuta, a un consejero, quiere decir que está necesitando asistencia para poder resolver una situación particular. Ahora bien, ¿cuáles serían algunos de los conceptos básicos de la consejería bíblica? Algunos de los conceptos básicos podríamos decir que son 4. En primer lugar, recordar que el aconsejamiento desde el punto de vista cristiano está fundamentado en la Biblia o en la palabra de Dios o en las escrituras, varias formas que utilizamos para referirnos a la Biblia. Es muy antigua la práctica de la consejería, la encontramos por ejemplo en el libro de Éxodo en el capítulo 18, probablemente muchos hemos leído ese pasaje cuando Moisés se dedicaba a aconsejar, a escuchar al pueblo durante todo el día. El pueblo de Israel vivían en el desierto, iban camino a la tierra prometida y se sentaban a conversar sus problemas con Moisés. Y Moisés les escuchaba y daba respuesta, consejo y solución para todo aquel que iba. Luego su suegro le reconvino y le dijo, no, está bien, te vas a agotar, necesitas formar a otras personas que tengan la capacidad, que tengan el espíritu o la actitud que tú tienes para que también ellos te ayuden a dar consejo a tanta gente.
Luego encontramos en varios pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo en Gálatas 6:2, en donde el apóstol Pablo nos anima dentro de la iglesia a ayudarnos unos a otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esto tiene que ver con el apoyarnos, con el ayudarnos, el escucharnos, y por eso es que pensamos que la consejería bíblica dentro de la iglesia puede ser considerado como un ministerio de ayuda. Una de las controversias más grandes dentro de la práctica de la consejería bíblica es que se ha enfrentado a la disyuntiva o la pregunta de si es posible dar consejería dentro de la iglesia que no sea considerada humanista o que no tenga las raíces de la psicología. Este ha sido un tema de discusión durante algunos años, cuando se han hecho énfasis muy grandes en algunas iglesias en la consejería, y algunos dicen tiene que ser totalmente bíblica, no se acepta ningún tipo de postulado o de propuesta que provenga de la psicología secular, y hay quienes dicen no, simplemente no existe una consejería cristiana, sino una consejería neutral, y que cada quien la define de acuerdo a la fuente que utiliza. Esto es importante dirimirlo y tener, por supuesto, cada quien su convicción. La consejería cristiana sí debe ser bíblica, debe tener su fundamento en la forma como la palabra de Dios describe al ser humano, a su problemática, al origen de sus problemas, de sus condiciones de vida. Y la Biblia nos da todo un panorama de por qué las personas sufren, por qué las personas tienen problemas, y también nos da respuesta para los problemas de las personas. Los problemas de las personas, los espirituales, los emocionales, básicamente los físicos, no tanto se ocupa la consejería de ellos, pero sí hay un área que trata de entender cómo se combinan los aspectos físicos de una problemática en la parte emocional o psíquica del individuo. ¿A dónde voy? Voy a plantear entonces que no podemos desligarnos de la idea de que, así como en la Biblia le dice el profeta Daniel, escribe y deja el mensaje de que la ciencia se aumentaría, no debemos pensar que la ciencia es simplemente aquel aspecto del método científico que tiene que ver con lo observable, lo medible, que tiene que ver con las estrellas, con la física, con la matemática. También la ciencia ha aumentado en el conocimiento del ser humano. Y sí es cierto que la psicología secular, muchas de las corrientes psicológicas plantean una explicación de la problemática humana desde un punto de vista muy humanista que excluye a Dios. También es cierto que la psicología ha encontrado algunas herramientas y recursos que son muy útiles para ayudarnos a entender a las personas, ayudarnos a entender cómo el entorno les afecta, cómo nos puede afectar, por ejemplo, un trauma de la infancia, una situación difícil, un divorcio de nuestros padres, cómo puede afectar un trastorno del aprendizaje, una dificultad para leer, para escribir. Y esto viene y nos trae a nosotros una fuente de información acerca de por qué las personas tienen problemas y por qué las personas reaccionan ante los problemas como lo hacen. Tiene que ver con la genética, tiene que ver con el ambiente, y aquí no podemos negar que la psicología nos da un aporte interesante para conocer un poco más acerca del comportamiento humano. Pero, ¿quiere decir esto que se puede usar en la consejería bíblica algo relacionado con la psicología? La respuesta es sí, sí se puede aprender de la psicología.
siempre y cuando el consejero cristiano, el pastor, aquel que está dando un proceso, haciendo un proceso de consejería bíblica con alguien más, no olvide jamás que la psicología tiene herramientas o recursos que nos ayudan a comprender al ser humano y su problemática, pero que realmente tienen una limitación al momento de llegar a la transformación. Es allí donde la Biblia nos enseña que es la palabra la que puede proveer la transformación de las personas desde adentro hacia afuera. Por eso insistimos en que para la consejería bíblica el primer postulado ha de ser que la Biblia es el libro de texto principal para el consejero, para el pastor, para aquel que está ejerciendo este ministerio. Y quería reforzar con 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16, en donde Pablo precisamente le recuerda a Timoteo cuál es una de las grandes riquezas que tiene la palabra de Dios, cuando dice en el verso 16, toda la escritura, no hace ningún tipo de exclusión, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y fíjense hasta dónde llega el poder de la escritura, la utilidad. Dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, con cuánta frecuencia estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga la buena obra. Entonces, la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, viene a ser el texto básico para trabajar en la consejería cristiana. El segundo postulado importante es que el consejero cristiano, el consejero que trabaja con la palabra de Dios, que aconseja desde la palabra a personas que se acercan a él o a ella con una problemática de vida X, debe siempre comprender o recordar que en su proceso de consejería, él es realmente el asistente o ayudante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede faltar en los procesos de consejería, porque entonces sí, sería simplemente una charla, una conversación en la que uno se fundamentaría sobre el conocimiento propio, la experiencia propia, el fundamento de la psicología o de cualquier otra corriente, porque recordemos que actualmente no es solo la psicología la que levanta la bandera al tratar de definir o describir al ser humano y sus problemas. Ahora hay toda una serie de corrientes de ayuda, de autoayuda, que plantean y que tienen una fórmula para ayudar a los demás, desde la literatura, hay personas que toman la literatura para encontrar en libros de historias, incluso de historias de ficción, una respuesta para su problema. Y uno tiene que recordar entonces que no se trata de sentarse con una persona y decir lo que yo sé, contar lo que yo sé, ni siquiera tanto así. Cuando hablemos del consejero y de su experiencia personal, vamos a ver que aun cuando la experiencia personal del terapeuta, del consejero, es válida en el momento de reforzar o de apoyarse para ayudar a una persona, no se convierte en el texto o en el fundamento de lo que uno está diciendo. Realmente la persona que no puede faltar en un proceso de consejería bíblica es el Espíritu Santo, porque es quien da discernimiento, es quien da sabiduría, y la sabiduría la da en primer lugar para que uno pueda dar el consejo correcto en el momento correcto. Y el discernimiento tiene que ver con la capacidad, podríamos decir, de leer entre líneas. Uno de los elementos en la problemática humana es que las personas llegamos a buscar ayuda porque pensamos que nuestro problema es X. Por ejemplo, una persona puede llegar y decir que tiene problemas en su matrimonio porque prácticamente hace 6 meses que la pareja no sale a caminar. Antes caminaban mucho, hacían ejercicio y ahora discuten mucho, y se puede pensar que el problema de la pareja tal vez sea no pasan tiempo libre,
tal vez no se comunican como antes. Sin embargo, el discernimiento, esa capacidad de leer entre líneas para ir más allá y determinar que lo que puede estar sucediendo es que la pareja esté teniendo problemas de intimidad o problemas económicos subyacentes que son los que ocasionan el problema de comunicación o del disfrute del tiempo libre. Y el discernimiento permite ver que hay algo más allá. Y ese discernimiento es válido cuando viene del Espíritu Santo, porque es, como uno diría, da precisamente en el blanco. Ahora bien, decíamos, primer postulado, la Biblia es el libro de texto por excelencia de la consejería. Número 2, el consejero cristiano no trabaja, no es independiente del Espíritu Santo. Número 3, la consejería bíblica debe tener dos objetivos básicos, siempre. La consejería bíblica debe ser doxológica y misionológica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de algo que sea doxológico y dividimos esta palabra, utilizamos esta primera parte, la palabra doxa, entre sus significados, significa gloria. Quiere decir que lo que nosotros hacemos debe ser doxológico. Pablo se refiere a esto cuando dice, todo lo que hagas, hazlo para el Señor, y todo hacerlo para la gloria de Dios. Quiere decir que la consejería bíblica, cuando usted se sienta con una persona a brindarle un consejo fundamentado en la palabra de Dios, debe tener como objetivo principal que durante todo el proceso y los resultados que se obtengan, el nombre de Dios sea dado a conocer y sea glorificado. En segundo lugar, misionológica. ¿Por qué misionológica? Porque debe llevar una misión, un objetivo. Y en este sentido, el objetivo puede subdividirse en dos. La consejería bíblica puede servir en su misión para ayudar a una persona que ha conocido al Señor, pero que por causa de su situación de vida, su problemática, sus trastornos, sus problemas de relaciones interpersonales, esta persona se haya apartado, se haya alejado o esté desanimada. El proceso de consejería entonces puede estar intencionado hacia la restauración de la relación de esa persona con Dios. Por eso es misionológica. Pero también el segundo objetivo ha de ser que si estamos ayudando a una persona que llega porque necesita un consejo, pero ella no conoce al Señor, y puede suceder, el primer objetivo entonces nuestro ha de ser llevar a esta persona a los pies de Cristo, a conocerle como su Señor y Salvador, porque recordemos, es en esa condición cuando puede haber una transformación, lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, una transformación por la renovación del entendimiento. Quiere decir que haya un cambio en la manera de pensar para que pueda existir un cambio en la manera de vivir. Entonces, la consejería cristiana debe ser doxológica y misionológica. Y por último, el consejero cristiano debe entender su importancia, la importancia suya como persona en el proceso de la consejería. No solamente es importante el problema del aconsejado, no solamente es importante tener la Biblia como fundamento, sino que también es importante que la persona que va a dar el consejo, que va a escuchar, tenga ciertas características, y son características que no necesariamente hay que nacer con ellas. Hay quien dice, es que yo no nací para hacer eso, yo no sé cómo se hace. Hay personas que les sale tan bien. Realmente la capacidad de darnos a otros, de ayudar a otros, no es tan innata. Es más, nos cuesta bastante concentrarnos en otra persona que no seamos nosotros mismos. Quiere decir que las cualidades, las características de un consejero cristiano se pueden aprender, se pueden desarrollar. Debe haber una preparación intencional en la persona que decide servir a Dios ofreciendo consejo. Y por eso estamos hablando en esta serie
sobre la técnica de consejería, no como el momento único en que yo me siento con alguien, como pastor, como pastora, como líder, a dar un consejo, sino estoy hablando de un proceso que involucra pasos para poder llevar a una persona que está en necesidad, que tiene un problema, cómo la llevamos a través de un proceso establecido a una restauración, a una solución y a un mejor estado de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, recordemos, la consejería es importante como ministerio de ayuda en la iglesia y con este tema vamos a seguir en siguientes ocasiones. Hasta luego.